Néstor perdió a su madre cuando era adolescente, acababa de cumplir 15 años cuando la enfermedad se la llevó para siempre. Ella era una mujer hermosa, luminosa, aún llena de energía, pero los médicos no dieron esperanzas, la enfermedad avanzaba rápido y sus días estaban contados. Tras la pérdida de su esposa, el padre de Néstor, Santiago, un empresario exitoso, nunca se atrevió a formar una nueva familia, aunque siempre lo rodeaban mujeres que soñaban con convertirse en la esposa de un viudo próspero. El cuidado del niño recayó en sus dos abuelas, la materna y la paterna. Juntas, uniendo fuerzas, criaron a Néstor en un ambiente de afecto y disciplina. Creció siendo un joven enfocado, atento, con buenos resultados académicos y pasión por el deporte. Al terminar la escuela, ingresó a la Facultad de Economía. Pero eso no le pareció suficiente, así que decidió continuar sus estudios en el extranjero. Después de analizar muchas opciones, eligió Canadá, donde obtuvo su segundo título universitario. Al regresar a su país, su padre ya le tenía preparado un puesto en la empresa familiar. «Date una vuelta, trabaja un poco», le dijo entonces Santiago. «Si no te gusta, no te voy a obligar». Néstor empezó desde abajo, como gerente. Lo hizo conscientemente, sin alardear de quién era su padre, sabiendo bien que los empleados suelen mirar con recelo los nombramientos familiares. Sin embargo, por más que intentó mantenerse bajo perfil, los rumores no tardaron en llegar. Pronto se comentaba en la oficina que el director había acomodado a su hijo en un puesto privilegiado. Él lo tomó con calma, sin molestarse. Así es el mundo, siempre habrá alguien inconforme. Cumplía con sus responsabilidades de forma honesta y no prestaba atención a los chismes. Por esos días, la salud de su padre empezó a deteriorarse. Santiago se quejaba de dolores en el pecho, y Néstor insistía con preocupación en que fuera al médico. «No es algo menor, papá, con esos síntomas no se puede esperar», le decía. Pero su padre seguía posponiendo la visita a la clínica, hasta que un día se lo llevaron de urgencia por un infarto. Estuvo casi un mes hospitalizado, y apenas se recuperó, volvió a sus asuntos. Sin embargo, semanas después sufrió un segundo ataque, y esta vez el desenlace fue fatal. Néstor heredó la empresa. A pesar de tener 2 títulos y una sólida formación, se sintió abrumado. Sentía que todavía no estaba listo para asumir tanta responsabilidad. La actitud del equipo no ayudaba, los empleados recibieron al nuevo director con cortesía distante. El ambiente era más bien tenso. Muchos no lo veían como un líder, algunos dudaban de su capacidad, y no faltaban quienes pensaban que estaba ahí solo por su apellido. Empezaron a circular rumores de posibles despidos. Los subordinados claramente no se sentían entusiasmados con la idea de construir el futuro bajo las órdenes de un heredero joven, y a su juicio, inexperto. «No creen que esté preparado», le confesó una noche a su prometida, Leticia. «¿Cómo voy a trabajar con personas que ya me rechazaron antes de conocerme?» «Demuéstrales que mereces ese lugar», respondió ella, mientras le masajeaba suavemente los hombros. «Solo con tus acciones ganarás respeto. El tiempo pondrá todo en su lugar». «Tal vez, pero, ¿cómo demostrarlo exactamente?», dijo él con duda en la voz. «Estoy segura de que tendrás la oportunidad. Solo no la dejes pasar. Tienes que entender que ellos no te conocen. ¿Cómo van a confiar en alguien con quien nunca han trabajado?» «Lo entiendo», asintió Néstor. «Para ellos solo soy el hijo del jefe anterior. Creen que todo me cayó del cielo. Eso no importa. Lo que vale es quién eres realmente. Yo creo en ti, y estoy segura de que, tarde o temprano, ellos también lo harán». Él la miró con gratitud. «Gracias, no sabes cuánto necesito tu apoyo en este momento». Recordó cómo su padre trataba a Leticia, con frialdad, incluso con cierta distancia. Y eso que ella siempre se preocupó sinceramente por él. Había estado equivocado, no supo ver su profundidad emocional. Leticia creció en un entorno difícil. En su familia faltaba cariño y abundaban las dificultades. A los 16 años ya sabía que lucharía por un futuro diferente. Nada de pobreza, nada de personas dudosas a su alrededor. Solo hacia arriba. La naturaleza fue generosa con ella, alta, esbelta, de cabello oscuro y abundante,
piel morena y ojos color té fuerte, Leticia siempre atraía miradas. Y aun con tantas oportunidades a su alrededor, eligió su propio camino. Algunas chicas, en su lugar, hubieran apostado por la educación, el trabajo duro, la independencia. Otras, por el contrario, habrían preferido un camino más fácil, casarse bien, entrar en círculos acomodados. Leticia no se hacía ilusiones, sabía que su belleza podía ser su pasaporte a una vida nueva. Y tomó una decisión. Consciente. No buscaba solo a un hombre rico, sino a alguien que pudiera ser un verdadero pilar en su vida. Sabía que su apariencia merecía más que una vida gris en los márgenes de la ciudad. Era imposible no darse cuenta. El encuentro de Leticia con Néstor no fue una simple coincidencia. Esa noche la había planeado con antelación, calculando cada paso como un ajedrecista antes de la jugada decisiva. Para estar en el lugar correcto en el momento indicado, tuvo que hacer varios sacrificios. Trabajando en una tintorería con un sueldo modesto, gastó sus últimos ahorros en un vestido de noche que le costó la mitad de su salario mensual. Pero no tenía dudas. Va a valer la pena, se repetía. Si no es hoy, será mañana. Lo importante es no dejar pasar la oportunidad. No fue al concierto por la música, sino con un propósito claro, llamar la atención de un hombre de otro mundo. No bastaba con destacar. Tenía que lograr que se fijara en ella alguien que pudiera cambiar su destino. En el vestíbulo se mostró segura, como si toda su vida hubiera estado rodeada de ese tipo de público. Se sentó a una mesa, pidió café y un postre, y con una expresión relajada dejó vagar la mirada por el salón. Apenas había llevado la taza a los labios cuando oyó una voz educada a sus espaldas. «Disculpa, ¿puedo sentarme?» Levantó la vista con calma. Frente a ella estaba un joven de postura firme, vestido con un traje elegante y con las llaves de un auto de lujo en la mano. Él la miraba con una leve sonrisa, como si de verdad solo buscara un sitio libre, pero Leticia entendió de inmediato. «Es él», pensó. «Es él, el que estuve esperando». ¿De verdad todo es tan sencillo? Claro, respondió ella con un matiz amable. La conversación comenzó con frases formales, pero pronto el tono se volvió relajado, casi íntimo. Néstor le ofreció una copa de champaña, y en poco tiempo, se olvidaron por completo del concierto, enfrascados en una conversación animada. Al salir del evento, caminaron por la ciudad iluminada, riendo, compartiendo historias como si se conocieran de toda la vida. Al amanecer, él le pidió un taxi, y como todo un caballero, la acompañó hasta el auto. Leticia, sentada en el asiento trasero, sonreía mientras miraba por la ventana. Se sentía como la protagonista de un cuento moderno. Y, a diferencia de Cenicienta, su vestido no desapareció a medianoche, no había una calabaza esperándola frente a casa, y lo más importante, no perdió su zapato. El príncipe no solo recordó su rostro, sino que le pidió su número de teléfono. Incluso le dio el suyo, como una promesa de que habría un después. Desde aquella noche empezaron a salir. Todo avanzó con rapidez, caminatas, llamadas, cenas. Néstor estaba enamorado, y se notaba en cada detalle. Poco tiempo después, decidió presentarla a su padre. Santiago, un hombre serio y reservado, la recibió con cortesía distante. Leticia lo sintió al instante, no confiaba en ella. Y no era de extrañar. En las familias adineradas aún pesaban las tradiciones, la nuera debía ser del mismo círculo. Pero Leticia, por más atractiva que fuera, había nacido al otro lado de la barrera. Aún así, no se dejó intimidar. Lo tenía claro, formar parte de esa familia era un objetivo que pensaba alcanzar, sin importar los obstáculos. No le asustaban las dificultades. Sabía esperar, y también sabía actuar. Santiago, por su parte, no ocultaba su opinión. En una conversación privada con su hijo, fue directo. «Mira, Néstor, ella entró en tu vida demasiado rápido. Me parece que no le interesas tú, sino el estilo de vida que llevas». «¿Por qué dices eso, papá?», reaccionó el hijo. «Ella trabaja, no me pide nada, no me exige regalos, no vive a mis expensas». «¿Trabaja?». «Claro, ¿y qué otra opción tiene? Tiene que mantenerse hasta que encuentre a alguien adecuado. Pero créeme, las mujeres con intenciones serias estudian,
Se preparan, hizo una pausa y agitó la mano. No te engañes. Pero ella ayuda a su familia. Tiene hermanos menores a su cargo. No tiene tiempo para estudiar, respondió Néstor. El que quiere, encuentra tiempo, zanjó el padre con un suspiro. Sabía que discutir no serviría de nada. Su hijo estaba realmente enamorado, y ningún argumento podía derribar ese muro de sentimientos. Néstor esperaba que, con el tiempo, su padre cambiara de actitud. Pero eso no ocurrió. La tensión entre ellos por culpa de Leticia no desapareció, y nunca llegó la reconciliación. Cuando Santiago murió, Leticia no derramó una sola lágrima. Comprendió que ya no quedaban obstáculos. Pocos días después del funeral, casi con naturalidad, llevó sus cosas a la amplia casa de Néstor. Lo hizo con discreción, pero con precisión. Transformó la vivienda en un hogar cálido, cuidó de Néstor, cocinó, limpió, se encargó de todo, guiándolo poco a poco hacia la idea de formalizar la relación. Sabía, casi instintivamente, cuándo guardar silencio, cuándo consolar, cuándo abrazar. Sus palabras eran suaves, sus gestos exactos. Se volvió una parte esencial de la vida de Néstor. Y cada uno de sus actos parecía decir: estoy aquí, no estás solo, soy tu apoyo. Leticia interpretaba su papel a la perfección. Pero a diferencia de una actriz que deja el personaje tras bambalinas, ella no actuaba. Vivía ese papel. Porque sabía que quizás no tendría una segunda oportunidad. La decisión de casarse ya llevaba tiempo madurando en la mente de Néstor, y Leticia, como si lo presintiera, parecía sentirlo con todo su ser. Sin embargo, la fecha de la boda seguía posponiéndose. No porque él dudara de ella, para nada, sino porque Néstor no se sentía capaz de celebrar algo tan importante mientras su negocio pendía de un hilo. Día tras día, en su cabeza resonaba la misma pregunta: ¿qué más puedo hacer para no traicionar el legado de mi padre? Sentía como el peso de la responsabilidad se volvía cada vez más denso sobre sus hombros. Cada paso costaba trabajo, cada error dolía. Los asesores iban y venían, ofreciéndole frases vacías como inspira a tu equipo, sé un ejemplo para ellos. Pero eso no servía. Néstor sabía bien que la motivación no bastaba. Se necesitaba algo más potente. Algo que despertara la energía no solo en los demás, sino también en él mismo. Una noche, en una fiesta ruidosa a la que fue con Leticia intentando despejarse un poco, la conversación giró inesperadamente hacia su empresa. Su viejo amigo Víctor lo escuchó con atención, frunció el ceño, y como al pasar, soltó: creo que sé quién podría ayudarte. Néstor se enderezó en su asiento. ¿De verdad? ¿Y quién es ese Salvador misterioso? Víctor se inclinó hacia él, con aire conspirador. Es una mujer. Pero no te rías, es como una especie de vidente. No una lectora de cartas cualquiera, sino alguien que se especializa en temas empresariales. Néstor esbozó una sonrisa escéptica. ¿Hablas en serio? Pensé que me ibas a recomendar un analista o un consultor financiero, y me sales con una vidente. Escucha primero, lo interrumpió Víctor con un gesto de la mano. No es ningún circo. Solo trabaja con empresarios, no se mete en peleas familiares ni dramas amorosos. Tiene un enfoque muy claro. Y para que sepas, ya ha ayudado a más de uno. ¿Cómo a quién?, preguntó Néstor, alzando una ceja. Al dueño del nuevo concesionario de autos, por ejemplo. Después de hablar con ella, el negocio despegó. Él siempre decía que gracias a sus consejos supo cuándo y dónde invertir. ¿Y tú crees en eso? Yo creo en los resultados. Y en su caso, los tuvo, inténtalo. ¿Qué puedes perder? A lo mucho, lo que cuesta una consulta. Pero tal vez ella sea justo la chispa que necesitas. Néstor se quedó pensativo. La idea sonaba rara, incluso ridícula. Pero, por otro lado, ya había probado todos los caminos tradicionales. Y curiosamente, la idea de reunirse con la misteriosa Milena dejó de parecer tan absurda. ¿Por qué no?, pensó. Tal vez detrás de toda esa mística se esconde simplemente una forma diferente de pensar. Lo que necesito es una perspectiva fresca. ¿Y si funciona? No me digas que vas en serio con eso de ir a ver a una vidente, se sorprendió Leticia cuando él le contó la propuesta. Sí, voy en serio,
asintió Néstor. No me puedo dar el lujo de descartar ideas solo porque suenan poco convencionales. Ella solo negó con la cabeza, sin decir nada más. Milena vivía en una casa antigua, pero en su interior reinaba un orden impecable. Néstor esperaba cualquier cosa, bolas de cristal, hierbas colgando del techo, susurros extraños en las paredes. Pero en vez de eso, encontró un ambiente sereno, sin excesos, con una gran ventana cubierta por cortinas ligeras y un sillón tapizado en terciopelo azul. Milena no se parecía en nada a lo que él había imaginado. Era una mujer joven, de rostro pálido y tranquilo. Había algo en ella que le resultaba familiar, pero no lograba recordar dónde podría haberla visto antes. «Tome asiento», dijo ella con calma, señalando el sillón. «Cuénteme qué lo trae por aquí». Él dudó un momento, pero luego comenzó a explicar. Habló de las dificultades del negocio, de la falta de decisión en su equipo, de sus propios miedos. Milena lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Luego preguntó: ¿tiene pensado cerrar algún trato próximamente? ¿Invertir? ¿Asumir riesgos? Planes tengo muchos, suspiró él. Pero no hay recursos. No tengo socios, las inversiones están congeladas. Todo está en pausa. Ella se quedó pensativa un momento y luego empezó a hablar con voz firme, clara, sin rodeos. Describió errores comunes, señaló caminos que él no había considerado, hizo preguntas que nadie le había hecho antes. Néstor la escuchaba y sentía que con cada palabra algo dentro de él se iba aclarando. No eran simples consejos. Era lógica precisa, disfrazada con elegancia de intuición. «Es como si leyera mi mente», murmuró. «O los planes estratégicos de los demás». «Solo sé mirar un poco más allá», respondió ella con serenidad. «Gracias», dijo él con una calidez inesperada. Esto no fue solo una consulta. Fue una fuente de inspiración. Néstor no podía dejar de sorprenderse. ¿Cómo era posible? Una mujer joven, sin oficina, sin equipo, sin renombre en el mundo empresarial, y sin embargo, sus consejos sonaban más precisos y útiles que los de muchos consultores profesionales. Debería estar dirigiendo una empresa, no leyendo el futuro, pensó. Estuvo a punto de decírselo en voz alta, pero se contuvo. En lugar de eso, sacando la billetera, dijo en voz baja: «Quisiera agradecerle de verdad. Sus palabras no son solo una ayuda, son una guía. Siento que me devolvió una confianza que creía perdida». «No», Milena negó con la cabeza y bajó la mirada, como si su generosidad la pusiera incómoda. «No hace falta más. Ya acordamos una tarifa». «Créame», sonrió levemente Néstor. «Todo lo que dijo vale mucho más. No es un extra, es un gesto de gratitud de alguien a quien quizás usted ayudó a no perderlo todo». Volvió a mirarla. La luz caía sobre su rostro con un ángulo extraño. Al observarla con más atención, Néstor notó que su palidez no era una simple característica, era señal de algo más serio. «Perdón por la pregunta», dijo con algo de vacilación. «Se la ve muy cansada. ¿Está enferma?» «Sí, lo estoy», respondió ella con honestidad, evitando su mirada. «Necesito una operación». «¿Y por qué no se la ha hecho aún?» Milena suspiró con pesar. Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Pero decirlo en voz alta siempre era igual de doloroso. «Porque es costosa», confesó en voz baja. Néstor no respondió de inmediato. Su silencio no era frío, sino reflexivo. Tomaba conciencia de lo común, y a la vez injusta, que era aquella situación, una mujer con talento, con inteligencia y deseo de ayudar a otros, incapaz de ayudarse a sí misma. «Una operación», repitió en voz baja, sin sorpresa, solo con compasión. Milena asintió ligeramente, como si no se atreviera a creerle. Pero entonces, para su sorpresa, él dijo: «Dígame, ¿cuánto necesita? Yo puedo ayudarla». Ella se quedó inmóvil. Su rostro se endureció por un segundo. Luego, con esfuerzo, encontró su voz. «No, por favor, no es necesario. Gano lo suficiente y poco a poco voy ahorrando». Él vio lo difícil que era para ella decir eso. En su expresión se mezclaban la gratitud, la vergüenza y el temor de depender de alguien. «¿De verdad?», preguntó él con suavidad.
¿Y cuánto ha ahorrado ya? Casi la mitad, mintió, desviando la mirada. En realidad no llegaba ni a un tercio, pero no quería admitirlo. Y mucho menos frente a un cliente. Néstor, percibiendo que no debía presionarla, cambió de tono. Mire, hagamos esto. Si las negociaciones que tengo esta semana salen bien, yo cubro los gastos. Será mi forma de agradecerle. No por lástima, sino porque usted me devolvió la fe en mí mismo. Ella dudó, sus manos se aferraban a sus rodillas. Guardó silencio, luego, muy despacio, asintió. Está bien, pero solo si usted realmente está convencido de que es lo correcto. Por supuesto, dijo él, aliviado. Solo necesito el número de cuenta. Milena arrancó una hoja de su libreta. Le temblaba la mano. Escribió los números, se la pasó, y sin mirarlo casi, susurró. Tome, pero créame, no esperaba nada de esto. Lo sé, respondió él con un gesto afirmativo. Pero ahora tenemos un trato, y todo va a salir bien. Y sonrió, de verdad. Milena sintió, por primera vez en mucho tiempo, una calidez recorriéndole el pecho. No sabía si su promesa se cumpliría, pero en ese momento deseó creer en ella con todas sus fuerzas. Más tarde, esa misma noche, Néstor le contó a Leticia sobre la consulta. Pero, por supuesto, no mencionó nada sobre la oferta de pagar la operación. Fuiste con una vidente, la voz de su prometida sonaba entre burlona y crítica. ¿En serio? Tú, un hombre formado, con 2 títulos universitarios. ¿Y ahora crees en eso? ¿Y por qué no? Respondió él con calma. No era una cualquiera. Tiene lógica, entiende de negocios. Me dio recomendaciones concretas. La verdad, hasta yo me sorprendí. Néstor, por favor, es ridículo, Leticia negó con la cabeza. Esa gente sabe manipular. Saben decir justo lo que quieres oír. Y claro, sacarte dinero. Seguro que lo planeó muy bien. Menos mal que no le conté lo de la operación, pensó él, esforzándose por no mostrar lo que sentía. No es tan simple como crees, dijo en voz baja. A veces, una mirada ajena te hace ver lo que tú mismo pasaste por alto. Eso también es un talento. Te estás volviendo muy ingenuo, insistió Leticia. O quizá estás demasiado desesperado. Él no discutió. Tal vez tenía razón. Pero algo en su interior le decía que todo eso no había sido en vano. Que ese extraño encuentro con Milena no fue un error, sino el comienzo de algo importante. Las negociaciones estaban programadas para dentro de 3 días. Las esperaba como un estudiante espera un examen, sabiendo lo que hay en juego. Y aun con toda la ansiedad, muy dentro de él ardía una pequeña luz de esperanza. ¿Y si realmente vio más allá de mis miedos y planes? ¿Quién sabe? Néstor llegó al restaurante mucho antes de la hora acordada. Le esperaban unos 20 minutos en soledad, lo que no hacía más que aumentar la tensión que le oprimía todo el cuerpo. Sentía las rodillas pesadas como plomo, y cada paso que daba por el salón resonaba en sus oídos como un eco lejano. Buenas noches. ¿Lo están esperando o tiene una reserva a su nombre?, preguntó amablemente la anfitriona con una leve sonrisa. Sí, una reserva a mi nombre, asintió Néstor, intentando sonar seguro, aunque su voz temblaba. ¿Quiere ordenar algo mientras tanto? Apareció de repente un camarero, como si lo hubiera estado esperando en la puerta. No, más tarde. Tráigame solo un vaso de agua bien fría, por favor. Muy fría. El camarero se retiró y él se dejó caer en la silla. Tenía la garganta seca, como si acabara de correr un maratón. Bebió el primer vaso casi de un trago. No se atrevió a pedir otro, no quería parecer nervioso. Poco después, entraron 3 hombres al restaurante, elegantes, seguros de sí mismos, con presencia. Uno de ellos identificó de inmediato a Néstor con la mirada, y los 3 se dirigieron hacia su mesa. A Néstor se le cortó la respiración. Sentía el aire denso, como si se hubiera vuelto más espeso. Uno de los hombres lo saludó con un gesto breve, otro pidió bebidas y comida de inmediato, y el tercero empezó una conversación casual, el clima, las noticias, los últimos eventos en la ciudad. Esa charla ligera no duró mucho. Sin que lo notara, la conversación fue girando hacia el tema central,
los términos de la colaboración. Néstor estaba tan tenso como podía estarlo, pero en un momento dado su mente pareció desconectarse. Hablaba, respondía, tomaba notas. Todo como en piloto automático. Como si su cuerpo actuara por inercia y su mente estuviera flotando lejos. Volvió en sí cuando uno de los hombres, inclinándose levemente hacia él, dijo: «Creo que nos hemos entendido. Me parece una colaboración prometedora. Lo esperamos mañana a las 9 en la oficina para firmar los documentos». Esas palabras estallaron dentro de Néstor como un fuego artificial. Primero no lo creyó, luego lo confirmó, y al final solo logró asentir y decir: «Muchas gracias, entonces hasta mañana». Salió a la calle con la sensación de haber salido de un ring de boxeo, y haber ganado. Néstor apenas cruzó la puerta de casa, cuando gritó desde la entrada: «Leticia, vístete, ponte algo lindo, elegante. Hoy cenamos en un restaurante». Ella se incorporó lentamente de la cama, se quitó la máscara de seda de los ojos y bostezó con pereza. «¿Hay motivo?», preguntó sin moverse. «Y vaya que sí», respondió él con una risa emocionada. «Acabo de cerrar el trato del año. No, mejor dicho, de toda mi vida. Y tú decías que era un engaño, que todo era un cuento». Entusiasmado, empezó a relatar los detalles de la reunión, recordando incluso cómo sostenía el tenedor y en qué momento los otros asintieron por primera vez. Leticia lo escuchó con una sonrisa apenas dibujada, y cuando al fin terminó, bostezó de nuevo y lo miró con picardía. «Néstor, lo hiciste muy bien. Pero, ¿de verdad crees que todo ese éxito se lo debes a ella? ¿Y por qué no?», insistió él. Sus consejos fueron lógicos. De verdad me ayudó a ver con claridad dónde debía concentrar mis fuerzas. «Escúchate», lo interrumpió ella. «Vivimos en un mundo moderno. Todo lo que lograste hoy fue por tu preparación, tu esfuerzo, tus decisiones. No por ningún tipo de magia». Néstor no respondió de inmediato. En el fondo, sabía que algo de razón tenía. Pero no quería renunciar a la idea de que, de alguna manera, alguien lo había orientado en el momento justo. «A veces, una sola conversación te ayuda a ver lo que estaba frente a tus ojos», dijo pensativo. «Claro», respondió ella con ironía. «Pero te sentirías mucho mejor si aceptaras que fuiste tú quien lo logró. No, Milena». Él sonrió con resignación. «Bueno, eso nadie te lo puede negar. Tienes tu estilo para dar ánimos. ¿Ves?», le guiñó un ojo. «Entonces, ¿qué decías del restaurante?». El día siguiente fue especial para Néstor. Fue al trabajo con ánimo de celebración. Los empleados, que hasta hacía poco lo miraban con desconfianza, ahora se acercaban, hacían preguntas, mostraban iniciativa. La energía en la oficina cambiaba visiblemente. «Por primera vez, tal vez me ven como un verdadero líder, no solo como el hijo del jefe», pensó con orgullo. Se mostraba sereno, firme, y nadie imaginaba que en el fondo, él atribuía parte de ese éxito a alguien más. «Que se quede como mi pequeño secreto», sonrió para sí mismo, abriendo su libreta de notas. Buscó con cuidado la línea adecuada. «Paula». Y sin dudar ni un segundo, envió el dinero prometido a la cuenta indicada. Paula, ese era el verdadero nombre de la enigmática Milena. No estaba acostumbrada a gestos así. Casi daba por hecho que aquel joven ocupado y centrado en sus propios asuntos se olvidaría de ella en cuanto su situación mejorara. Por eso, cuando recibió la transferencia, no solo por el monto acordado, sino incluso un poco más, se quedó mirando la pantalla sin reaccionar durante un buen rato. Fue algo inesperado, conmovedor, e inquietante. No solía encontrarse con la bondad ajena, mucho menos de personas que, aparentemente, ya lo tenían todo: éxito, carrera, una mujer a su lado. A Néstor, en teoría, no le faltaba nada, iba en ascenso hacia sus metas. Y aún así, se había acordado de ella. Él mismo no entendía que lo inquietaba por dentro, hasta que, poco a poco, fue consciente de que pensaba cada vez más seguido en esa mujer de rostro pálido y mirada profunda. ¿Qué habría sido de ella? ¿Se había internado? ¿Habría llegado a tiempo? ¿Había salido todo bien? ¿Por qué estoy dándole tantas vueltas?, murmuró mientras se daba una palmada en la frente. Tengo su número.
Tomó el teléfono, buscó en los contactos y presionó llamar. Hola, Paula, soy Néstor. Tal vez no me recuerdes al instante. Fui a verte hace unos días, dijo con cierta torpeza. Te recuerdo, respondió ella con voz tranquila, sin emoción, casi indiferente. Eso lo descolocó un poco. Él dudó, sin saber bien qué decir. Pensó en preguntarle cómo sabía que era él, pero luego recordó que su nombre seguramente se mostró en la pantalla. Solo quería saber si todo está bien. ¿Pudiste agendar la operación?, se atrevió por fin a preguntar. Sí, es mañana por la mañana, respondió ella simplemente. Si en algún momento necesitas algo más, no sé, algún gasto adicional, comenzó él, pero ella lo interrumpió enseguida. No hace falta, ya hiciste más que suficiente, de verdad, te lo agradezco. Las palabras sonaban sinceras, pero también contenidas, como las de alguien que no está acostumbrado a pedir ni a recibir. ¿En qué piensas?, preguntó Leticia mientras se servía café en el desayuno. En nada importante, respondió él, tratando de sonar natural. Pero ella insistió. Vamos, te noto inquieto. ¿Qué pasa? Él dudó, no quería decirle la verdad. Su intuición le decía que era mejor callar. Dudaba mucho que le gustara saber que él se preocupaba por otra mujer, aunque fuera por simple empatía. Y menos por alguien a quien ella misma había llamado charlatana. Es que se viene un día complicado, respondió al final, apartando la mirada. Pasó un día, luego otro, Paula no dio señales de vida. Néstor empezó a angustiarse. Su mente se llenaba de pensamientos sueltos, todos inquietantes. ¿Y si algo salió mal? ¿Y si hubo complicaciones? ¿Y si ella? Ni siquiera quería terminar esa frase. No, no puede ser, ella es fuerte, va a salir adelante, se decía, pero la inquietud solo aumentaba. Al cuarto día, no aguantó más. Llegó al hospital poco antes del horario de visitas y se sentó en un sillón junto a la pared del vestíbulo. Esperó. Miraba al suelo. Trataba de calmar la ansiedad que le revoloteaba en el pecho. No muy lejos de él, dos camilleros jóvenes charlaban en voz baja. Una frase lo puso en alerta. Definitivamente estaba mal de la cabeza, irse 2 horas antes de la operación. ¿Quién?, preguntó el otro. La de la habitación 22. ¿En serio? ¿Crees que se asustó? ¿O pensaba que, bueno, que no iba a salir bien? Su caso era complicado, ¿no? ¿Y si fue por amor?, preguntó el otro con una sonrisita burlona. ¿Amor? ¿Quién se va a enamorar en su estado?, respondió el primero, encogiéndose de hombros. Solo un milagro. Néstor sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Disculpen, se levantó y se acercó a ellos. ¿Saben cómo se llama la mujer de la habitación 22? ¿No será, por casualidad, Paula? Los dos se miraron. Sí, creo que se llama Paula, dijo uno. Sí, seguro que sí, confirmó el otro. Escuché que una enfermera la llamó así. Gracias, respondió Néstor, y sin perder más tiempo se dirigió a la recepción. El jefe de servicio, un médico de aspecto serio y formal, no lo recibió de inmediato. Pero cuando escuchó el nombre, frunció el ceño y negó con la cabeza. Fue una decisión, digamos, inusual. Todo estaba listo, los exámenes hechos, la operación programada. Y de repente, desaparece. Ni siquiera recogió sus cosas. Su situación era crítica. Le explicamos claramente que no debía esperar más. Néstor lo escuchaba como en trance. Solo podía imaginar el rostro de Paula, tan orgullosa, tan firme, y al mismo tiempo, tan vulnerable. ¿Dónde estaría ahora? Salió del consultorio, se llevó el teléfono al oído, y una vez más, marcó su número. Pero al otro lado, solo silencio. Paula había pasado todos los análisis y estudios necesarios, y los médicos estaban listos para intervenir sin demora. El tiempo era una cuerda tensa, no se podía perder ni un minuto. Tal vez se asustó, preguntó Néstor en voz baja, sin poder calmar la ansiedad que le recorría el cuerpo. El doctor se encogió de hombros. Su mirada era seca y cansada. ¿Quién sabe? No somos psiquiatras para adivinar los miedos ajenos. ¿Y usted, disculpe, qué relación tiene con ella? ¿Es familiar?
Néstor dudó un momento antes de responder. Podría decirse que soy un amigo cercano. Entiendo, en ese caso, ¿podría ayudarnos a localizar a su esposo, Rafael?, continuó el médico. Verá, el posoperatorio será complicado. Necesitará cuidados, vigilancia. Pero me temo que ya es tarde. La paciente desapareció. Sin avisar, y ahora nadie puede confirmar si siquiera sigue con vida. Esas palabras golpearon a Néstor como una ráfaga de aire helado. ¿Esposo? ¿Estaba casada? Sintió una punzada interna. No es que hubiera algo ilógico en ello, después de todo, ¿por qué una vidente no iba a tener marido? Pero el descubrimiento, lanzado así de paso, despertó en él una mezcla confusa de celos, desconcierto, y de algún modo, cierta decepción. ¿Sabe si llegó a pagar la operación?, preguntó tras una pausa, intentando sonar sereno. Sabía que el dinero que había transferido no era un simple gesto de compasión. Quería ayudar. No en lo abstracto, sino concretamente para la operación. Y ahora sentía que tenía derecho a saber si esa ayuda se había concretado. El médico negó con la cabeza. Aún no, el monto final se calcula luego de una evaluación completa del estado del paciente. Íbamos a discutir los detalles de pago justo después de la preparación final. Pero, como ve, ya no hay con quién hablar de eso. La conversación, que Néstor esperaba que le aclarara algo, no hizo más que oscurecer el panorama. ¿Qué había pasado? ¿Por qué huyó? ¿Y de verdad huyó? Su mente giraba sin parar, creando hipótesis cada vez más absurdas. ¿Y si Leticia, de alguna forma, se enteró de que él había ayudado a Paula, y en un ataque de celos, fue al hospital a armar una escena? Se le escapó una sonrisa irónica. No, eso ya era demasiado, incluso para Leticia. ¿Y si la sacaron de allí? Tal vez el esposo, por alguna razón suya, o alguien que no quedó contento con sus predicciones. Quizás dio un consejo equivocado, alguien perdió algo importante, y ahora buscaban vengarse. Néstor sentía que chocaba una y otra vez contra un muro de suposiciones, pero ninguna respuesta. Solo no voy a resolver esto, pensó, y al regresar a la oficina fue directo al despacho del jefe de seguridad de la empresa. Julio, necesito información urgente sobre una mujer, dijo al entrar. Paula. En el círculo de clientes se la conoce como Milena. Vive o trabaja, al menos eso creo, en esta dirección. Necesito todo lo que se pueda, a qué se dedica, con quién tiene vínculos, datos de contacto, familia, todo. Julio, el jefe de seguridad, un tipo serio y poco dado a las palabras, asintió en silencio y comenzó a tomar nota. ¿Estado civil?, preguntó. Está casada, confirmó Néstor. El nombre del esposo es Rafael. Eso es todo lo que sé por ahora. Bien, haremos todo lo posible. Intentaré tener algo para esta misma tarde, prometió el hombre, ya tecleando en su computadora. Pero no hizo falta esperar tanto. Un par de horas después, Julio llamó a Néstor a su oficina. Su expresión era grave. Le entregó unos papeles impresos y una carpeta con documentos. Bueno, encontramos algo interesante. La buscamos en las bases de datos. Resulta que Paula terminó la universidad con buenas calificaciones. Tiene título superior, nada de cursos de esoterismo ni cosas por el estilo. Espera, dijo Néstor, frunciendo el ceño. Paula. Se le cortó la respiración. Sintió que las piezas del rompecabezas, por fin, empezaban a encajar. Ese nombre, le sonaba demasiado. ¿Ya lo había oído antes? ¿Ya la conocía de otro momento? De hecho, esa idea le cruzó por la mente la primera vez que se vieron. Se dejó caer en una silla, sin apartar la vista del papel. Paula. ¿Quién eres realmente? Paula. El nombre no dejaba de rondar en su cabeza como una melodía olvidada que no puedes recordar del todo, pero que tampoco se va. Y de repente, como un relámpago, claro, Paula, habían estudiado juntos en la universidad. No eran amigos cercanos, apenas conocidos, pero aún conservaba en su memoria su risa clara y la facilidad con la que resolvía hasta los problemas más complejos. Paula siempre estaba entre las mejores, captaba la esencia con brillantez, salía de los enredos como si jugara. Las combinaciones analíticas más difíciles se le daban con una ligereza que impresionaba.
Algunos la llamaban genio, otros simplemente le tenían envidia. Tenía un talento inmenso. ¿Qué fue lo que pasó?, pensaba Néstor. ¿Cómo una mujer tan inteligente y capaz terminó en ese mundo de predicciones y prácticas mágicas? No parecía una estafa, ni siquiera una mentira. Más bien, una forma desesperada de mantenerse a flote. Una apuesta frágil de una mujer acorralada por la vida. ¿Necesitas algo más?, interrumpió sus pensamientos Julio, el jefe de seguridad. Encuéntrala, donde sea que esté, es urgente, respondió Néstor con una firmeza que no admitía réplica. Esa misma noche, un coche con vidrios oscuros se detuvo frente a una casita modesta en las afueras de la ciudad. Según la información recibida, allí estaba Paula. Néstor bajó del vehículo con una inquietud que no sabía explicar. Desde la casa se filtraba una luz tenue. Golpeó la puerta. Ella abrió casi de inmediato. Estaba pálida, débil, con gotas de sudor en la frente y una mirada vacía, apagada. Era como si se deshiciera en sus propias sombras. «Paula, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste del hospital? ¿Por qué no avisaste nada?», exclamó Néstor, entrando a la casa con el corazón desbordado de angustia. «¿Por qué?», susurró ella. «No pude pagar la operación». «¿Cómo que no pudiste?», preguntó él, desconcertado. «Si yo transferí el dinero». Ella asintió con dificultad. Sus labios temblaban y el aliento le salía entrecortado. «Rafael, mi esposo, se enteró del dinero, y se lo llevó todo, hasta el último centavo. No me dio tiempo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Néstor agarró el teléfono. Los médicos llegaron rápido, organizados. Mientras tanto, él caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. Su mente era un torbellino. ¿Cuánto quedaba en la cuenta? ¿Alcanzará para otra operación? ¿Podré pagar otra vez? Pero de pronto se detuvo, y casi gritándose a sí mismo, dijo: «Al diablo todo, el dinero va y viene, pero la vida es solo una». A la mañana siguiente, estaba nuevamente frente a la puerta del hospital. Al ver a Paula, sintió que algo dentro de él empezaba a derretirse. Seguía pálida, sí, pero en sus ojos había aparecido un pequeño destello. «Pudimos controlar la crisis», le informó el médico tratante. «Pero su situación es inestable. No tenemos mucho tiempo». «Habrá dinero», respondió Néstor con firmeza. «Empiecen ya, no esperen». «¿Quiere verla? Puede pasar, pero solo un momento». Entró. Paula yacía conectada al suero, y al verlo, esbozó una débil sonrisa. «Néstor, te reconocí desde el principio. Solo que no quise demostrarlo». Él soltó una risa. «Y yo rompiéndome la cabeza, tratando de entender de dónde me sonabas. ¿Por qué no dijiste nada?». «Me daba vergüenza», susurró. «En la universidad decían que tendría una carrera brillante, prestigio, cargos importantes. Y ahora, soy una adivina. Suena como una burla. Pero es mi forma de sobrevivir». Néstor la miró con seriedad. «¿Y tu esposo? ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué no te vas?». «¿Y a dónde iría, Néstor?», murmuró ella, moviendo la cabeza con debilidad. «Ya viste esa casita. No tengo dinero. La salud está al límite. Y además, Rafael y yo tenemos un hijo». «¿Un hijo?», preguntó él con inquietud. «¿Dónde está ahora?». El rostro de Paula se tensó de dolor. Giró la cara hacia la ventana. «Se lo llevaron. Me quitaron la custodia por mi salud y por no tener ingresos estables. Tomás vive ahora con los padres de Rafael. Ellos dicen que soy una farsante. Que una mujer como yo no puede criar a un niño». Néstor guardó silencio. Sentía que cada palabra de ella le dejaba una marca. «Dime algo. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Siempre fuiste lógica, analítica. Me cuesta imaginarte como vidente». Paula esbozó una pequeña sonrisa. «En realidad, lo único que hago es escuchar. Observar, comparar, identifico las dudas, los miedos y los deseos de la gente. No predigo el futuro, lo interpreto. Y luego los guío para que elijan». Se detuvo un momento y luego continuó. «Después del parto, mi salud se vino abajo. Me enfermo seguido. No puedo mantener un trabajo fijo.
Y para abrir un negocio, se necesita inversión. Que no tengo. Así que elegí esto, es la única forma que encontré para ser útil sin salir de casa. Es mi compromiso, es mi forma de sobrevivir, por Tomás. Néstor se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja. Eres más fuerte de lo que crees, y mereces algo mejor, no dejes que las circunstancias decidan por ti. Paula cerró los ojos. En su rostro había cansancio, pero también algo más, una esperanza muy tenue, pero viva. Néstor caminaba por el pasillo del hospital sin poder asimilar todo lo que acababa de escuchar. Las palabras de Paula, su confesión, su dolor, todo le había golpeado con una fuerza inesperada. Al principio, solo quería ayudar. Pero, sin darse cuenta, se había topado con un abismo ajeno, una vida llena de pérdidas, traiciones y una lucha constante por sobrevivir. No podía entender cómo era posible, una mujer inteligente, educada, sensible, a quien le auguraban un futuro brillante, viviendo en una casita casi en ruinas, apenas de pie, y a quien le habían quitado a su hijo como si fuera invisible, como si no importara. Y lo peor, le habían arrebatado el derecho de ser madre. ¿Y su esposo? Ese Rafael. ¿Quién era realmente para ella? ¿Un parásito? ¿Una sombra? Un dependiente que se había convertido en un peso que ella ya no podía soltar, porque seguía creyendo que, por su hijo, valía la pena aguantar. ¿A quién de verdad habría que prohibirle acercarse a un niño? Es a él, pensó Néstor con rabia mientras salía a la calle. Gente así no tiene lugar en la vida de un hijo. Sentía como en su pecho hervía algo más fuerte que el enojo, una ira fría, decidida. No podía quedarse de brazos cruzados. Algo tenía que cambiar. ¿Por dónde empiezo?, murmuró. Tal vez por él, por Rafael. Intentó localizar al esposo de Paula, pero sin éxito. Fue varias veces a la dirección donde antes vivía la familia, pero nadie abrió la puerta. Silencio absoluto. Llamó por teléfono, sin respuesta. En el rellano apareció un hombre con un periódico bajo el brazo. Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar a Rafael? Dudo que aparezca por aquí pronto. El anciano sonrió con ironía y se rascó la frente. ¿Por qué? Al parecer ganó una lotería. Dijo que ya estaba harto de la vida gris y que se iba de vacaciones. Néstor apretó la mandíbula. Claro, exhaló. Con el dinero de su esposa, más un premio, y se va de viaje. Lo vi hace poco, siguió el hombre. Iba con una joven, no era Paula. Parece que empezó su propia historia de cuento. Y mire qué ironía, yo toda la vida comprando boletos de lotería, iluso de mí. El anciano le guiñó un ojo y se marchó, dejando tras de sí un sabor amargo. Néstor se quedó bajo la sombra del edificio, observando cómo el atardecer envolvía lentamente la ciudad. Sabía que esto terminaría así, pero no se va a salir con la suya tan fácilmente. Cuando le preguntó a Paula dónde vivían los padres de su esposo, ella dudó. ¿Estás seguro de ir? Solo lo complicará todo. Estoy seguro, respondió Néstor con firmeza. La casa de la familia de Rafael estaba junto al agua, una construcción antigua, sólida, con setos cuidados y flores en el jardín. La verja estaba abierta. Néstor caminó por el sendero, recordando una vieja conversación de su padre con un socio de antaño. En aquel entonces, el hombre había dicho, casi de paso. Ya está, nos ganamos una casita frente al lago, suficiente. Todo encajaba ahora, el apellido, la casa, el lago, la desaparición del mundo empresarial. No había duda, era esa familia. A través del cristal de la galería vio a un hombre sentado con un portátil. En la pantalla parpadeaban gráficos de divisas. Alguien hablaba al otro lado de la línea, y la voz del hombre sonaba cansada pero profesional. Sí, lo entiendo, lo tendremos en cuenta. Colgó el teléfono y miró a Néstor. ¿Qué se le ofrece? Vengo a hablar sobre Paula, y sobre el niño, dijo Néstor con calma. El rostro del hombre se endureció de inmediato. De ese tema no se habla. Mi esposa y yo estamos criando a Tomás. ¿Estás seguro? Rodeado de amor, no le falta nada. Su madre es una mujer enferma, dedicada a cosas muy poco claras. Habla de ella como si ya no existiera, dijo Néstor con frialdad. Pero en los próximos días la operarán. Y los médicos son optimistas.
¿Y usted quién es para ella? ¿Un nuevo pretendiente? ¿O quiere hacerse el héroe y rescatar a una vidente? Néstor lo miró a los ojos y respondió sin vacilar. Soy su abogado. Y vengo a informarle que, después de la operación, mi clienta tiene la intención de recuperar todos sus derechos, incluido el de ser madre. El hombre palideció. ¿Abogado? Exactamente. Y usted sabe muy bien que en el ámbito judicial existen precedentes, sentencias, y decisiones que no dejan estos asuntos en la sombra. Néstor se sorprendió de la firmeza de sus palabras. No era abogado, pero eso no importaba. Lo esencial era romper esa arrogancia de quien se cree intocable. Usted decide cómo quiere enfrentar el mañana, como una persona sensata, dispuesta al diálogo, o como un hombre que conscientemente obstaculiza la reunificación de una madre con su hijo. La mujer bajaba con facilidad por las escaleras, esbelta, arreglada, con un sombrero de paja colocado de manera despreocupada, bajo el cual sus finos rizos brillaban al sol. Vestía un vestido suelto y ligero en tonos pastel, que la hacía parecer la protagonista de un folleto publicitario sobre la felicidad familiar. A su lado, un niño de unos 5 años, con mejillas regordetas y mirada alerta. La mujer le sujetaba la mano con ternura, como si lo protegiera de todas las preocupaciones del mundo. ¿Será que tenemos visitas?, preguntó con fingida sorpresa y media sonrisa, lanzándole una mirada a Néstor. Es un representante de nuestra querida Paula, explicó el dueño de la casa con indiferencia, como si hablara de un paquete que llegó. Mira qué rápido actúa Paula. Aunque no es la única. Al igual que su hijo, añadió Néstor con voz calmada pero firme. Por cierto, según los vecinos, ya está de vacaciones, claro que no solo. En su voz no había reproche ni enojo, solo un desprecio frío. Néstor se volvió hacia ellos. No busco conflictos, no vine a pelear ni a amenazar. Créanme, lo único que quiero es justicia. Si realmente aman a su nieto, deberían entender que un niño necesita a su madre. Una madre viva, recuperándose, que lo ame de verdad. Hablaba con calma, pero cada palabra era un disparo. Los esposos lo miraban fijamente, y en sus rostros se leía más desconcierto e irritación que arrepentimiento. ¿Qué clase de madre es ella?, explotó Ofelia de repente. ¿Una mujer que se gana el pan adivinando el futuro a la gente? Eso no es serio, está mancillando el nombre. Y no se han preguntado por qué tuvo que llegar a eso, replicó Néstor con mesura. Tiene habilidades excepcionales. Podría haber montado un negocio, dirigir una empresa. Pero su hijo, disculpen, hizo todo para mantenerla vulnerable. Rafael simplemente la usaba, se quedaba con sus ganancias, incluyendo el dinero que le enviaron para la operación. ¿Lo saben? La pareja, que segundos antes servía de indignación, guardó silencio. Solo una vocecita interrumpió la calma. Quiero a mi mamá, dijo el niño, tirando tímidamente de la mano de la mujer. Néstor bajó la mirada y miró al niño con ternura. Luego se volvió y preguntó. ¿Y entonces? ¿Qué dicen? La respuesta tardó en llegar. Paco palideció, apartó la vista y con voz baja dijo. Aún es pequeño, no entiende. Para él, mamá es solo mamá. Pero cuando crezca, lo entenderá. O sea que ya decidieron de antemano que ella no merece, interrumpió Néstor. ¿Y que las autoridades hayan tomado su lado tan rápido? ¿Eso también fue casualidad? Ustedes los convencieron de que esa madre no debe estar junto a su hijo, ¿verdad? Paco suspiró profundamente. No lo van a probar. Claro que sí, dijo Néstor con firmeza. Tenemos tiempo, y los documentos están listos. Hizo una pausa y añadió. Por cierto, quisiera hacerles una pregunta. ¿Les suena mi nombre? Paco y Ofelia se miraron cómplices y negaron con la cabeza al unísono. ¿Seguro?, preguntó Néstor. Hace unos años hicieron negocios con Santiago. Ese nombre debería serles familiar. ¿O es demasiado cómodo olvidarlo? No, no conozco a ningún Santiago, y nunca trabajé con él, cortó Paco con rudeza. Eso es todo, si terminó, quiero volver a mis asuntos. Por supuesto, asintió Néstor con cortesía. Pero nos veremos de nuevo. Salió de la mansión con una confianza interna. Estaban mintiendo, los dos, lo veía en sus ojos.
Al volver a casa, Néstor se dirigió al viejo armario donde guardaba el álbum de fotos de su padre, uno grueso con cubierta verde de terciopelo y grabado plateado. Su padre siempre decía: las fotos no son solo imágenes. Contienen el tiempo, en ellas vive el momento. Néstor hojeó hasta encontrar la página correcta. En la fotografía amarillenta por el tiempo, su padre sonreía a la cámara junto a dos personas que se presentaban como Paco y Ofelia. Pero sus rostros eran muy distintos a los de los que vivían en la mansión junto al lago. O sea que solo robaron un nombre, susurró. Una máscara perfecta para sus negocios en las sombras. Sin dudar, tomó las llaves y se fue a la policía. Más tarde, ya en la habitación del hospital, entró con un ramo de flores. Paula reposaba apoyada en almohadas. Sus mejillas tenían un tono rosado y en sus ojos brillaba la vida. Lo miró con una sonrisa, cansada pero sincera. No te imaginas, susurró. No creía que la operación fuera a suceder. Néstor se sentó a su lado, tomó su mano y le dijo mirándola a los ojos: Paula, todo quedó atrás. Hemos ganado. Paula todavía parecía frágil, el cansancio dejaba huella en sus movimientos, pero finalmente la luz apareció en sus ojos. Sus mejillas estaban un poco sonrojadas, y al mirarla, Néstor empezaba a reconocer nuevamente a aquella compañera de clase, alegre, inteligente, llena de esperanzas y sueños. El doctor fue mesurado, pero alentador, la dinámica era positiva, el cuerpo había respondido al tratamiento, y si todo iba según lo planeado, en un mes ella olvidaría la enfermedad grave como un mal sueño. Y hacía poco estaba al borde de la muerte, y parecía ya haberse resignado a ello. Néstor, repasando los balances de la empresa, suspiró profundamente, lo que se gastó en la operación era lo último que tenían ahorrado. Todo lo que él y su padre habían construido y cuidado durante años ahora se había destinado a salvar una vida. Sabía que era la decisión correcta, pero eso no evitaba la sensación de vacío en la contabilidad. «¿Sabes, Néstor?», dijo pensativo el contador, dejando los papeles a un lado. «Actuaste como un hombre, tu padre habría hecho lo mismo». «Gracias», tragó saliva con dificultad Néstor. «Es, probablemente, el cumplido más valioso de mi vida». Ahora estaba sentado junto a la cama de Paula, apretando una taza con té tibio en la mano. La veía sonreír, veía cómo sus dedos temblaban en el borde de la manta, y no podía evitar alegrarse. «Sabes, la operación no es todo lo que quería contarte», comenzó suavemente. «Hay otras noticias, mucho más importantes». «¿Cuáles?». Paula levantó la mirada, llena de expectativa. «Cuando te recuperes, podrás estar cerca de tu hijo otra vez. Recuperarás a Tomás, ya lo conocí, es un niño increíble». Ella se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos. «¿En serio? ¿No estás bromeando?». «Néstor, dime que hablas en serio». «Paula, por favor, no te levantes todavía, es muy pronto». «Y sí, hablo en serio, todo es verdad». Ella le agarró la mano, las lágrimas le llenaron los ojos. «¿Pero cómo lo lograste?». «Había documentos, decisiones de tutela. Todo cambió cuando entregué a la policía los documentos que reunimos. Resultó que Paco y Ofelia no eran quienes decían ser. Hace muchos años, en realidad robaron la vida de otra gente, se deshicieron de los verdaderos esposos y usurparon sus datos personales. Incluso dejaron a su hijo en un orfanato. Ahora Paco y Ofelia están arrestados. Tomás está en un hogar, no te preocupes». La voz de Néstor tembló. Paula palideció y se llevó la mano al pecho. «¿Quieres decir que mi hijo está en un orfanato?». «Sí, pero no por mucho tiempo. Lo sacaré de ahí, te lo prometo». «Dios mío», susurró ella. «No sé ni cómo agradecerte, no solo salvaste mi vida, salvaste mi alma». «No hace falta, la vida es larga, quizá un día tú me ayudes a mí», sonrió Néstor. «Por cierto, tengo una idea. Cuando estés mejor, te conseguiré un puesto en nuestra empresa. Oficial, con salario digno. Nada de la adivina Milena». «No sé ni qué decir», murmuró ella, emocionada. «Solo di que sí. Así recuperarás a Tomás más rápido y tú misma te sentirás segura. Y en el equipo necesito gente como tú». Por recomendación médica,
Paula fue trasladada a una clínica privada cerca de la ciudad, aire puro, tranquilidad, un lago cercano. Todo para su recuperación. Antes de partir, Néstor le propuso. Estaba pensando, mientras te recuperas, Tomás podría quedarse conmigo. No puede estar en un orfanato. ¿Estás seguro de que te viene bien?, preguntó ella preocupada. Claro que sí, la casa es grande, le buscaré una habitación. Y yo mismo me sentiría mal si se quedara solo. Pero no todos estaban felices con la decisión. No quiero ni oír hablar de ese niño, exclamó Leticia, cerrando de golpe la puerta del armario, sin disimular su molestia. ¿Qué te pasa por la cabeza? Traes a un niño ajeno a nuestra casa, como si fuera un gatito callejero. Leticia, dijo Néstor calmado pero firme. Ese niño no es ajeno. Es el hijo de una vieja amiga a quien respeto y a quien ayudé a salvar la vida. Y no es un gatito, es un niño que necesita protección. ¿Y yo qué? También necesito atención. ¿En qué piensas? Ahora todo para ti es Paula y su niño. Esta casa es mía, dijo con frialdad. Y yo decido a quién dejo entrar. La relación entre ellos hacía tiempo que se había roto. Paula no tenía nada que ver con eso, y Néstor lo sabía bien. Simplemente, con Leticia se habían vuelto extraños. Siempre posponía la conversación, pero en el fondo sabía cómo terminaría todo. Mientras tanto, Tomás resultó ser un niño muy maduro para su edad, inteligente, educado, observador. Sus preguntas ingenuas hacían pensar. «¿Sabes? Yo vi a esa mujer», dijo un día frunciendo el ceño. «Venía a ver a papá cuando mamá todavía trabajaba. No lo dije entonces porque pensé que no era importante». Néstor estaba demasiado cansado para darle importancia a las palabras del niño. Solo asintió con una sonrisa tensa. Pero fue un error. Días después, al regresar de una reunión nocturna, vio a Leticia. Ella salió del café, sosteniendo su bolso y levantando ligeramente el dobladillo de su vestido veraniego para no tropezar con el escalón. En su rostro había una concentración apurada, y su mirada parecía buscar a alguien. Néstor la vio al otro lado de la calle, se detuvo y no supo de inmediato qué hacer. El corazón se le encogió. Algo no estaba bien. Sin preguntarse por qué, puso la señal de giro y la siguió en el coche. Leticia llegó a la entrada del parque y se detuvo junto a las rejas de hierro fundido. Claramente estaba esperando. Miraba nerviosa a su alrededor, acomodaba un mechón de cabello y observaba el flujo de gente hasta que apareció alguien, evidentemente la persona por la que había venido. Rafael. Néstor se aferró al volante, sus ojos se quemaron con la emoción. Recordó la voz del niño que le había dicho: «Vi a esa mujer con mi papá». En ese momento no le dio importancia, pero ahora todo encajaba como un rompecabezas. También recordó las palabras del vecino. Ahora tiene una mujer hermosa, con piel bronceada, qué pasión. Ahí estaba esa pasión, frente a él, riendo y tocando la mano de Rafael. «Te ves impresionante, Leticia», dijo Rafael con una sonrisa burlona. «Me has dejado sin palabras». «Por favor, para allá», contestó ella con coquetería, justo antes de que sus labios se unieran en un beso. «Disculpen, molesto», dijo Néstor, a 2 pasos, con una calma helada en el rostro. Se separaron bruscamente, Leticia quedó paralizada, como un niño sorprendido infraganti. «Néstor», susurró ella, intentando inventar algo. «No es como piensas». «Claro que no», asintió él, con los ojos brillantes de dolor y sarcasmo. «Justo eso pensé». Exhaló como si se quitara de encima el peso de las últimas semanas. «Considera esto el fin. No volverás a aparecer en mi casa. Dejaré tus cosas en la consigna. Te enviaré el código al teléfono, y no llames más». Se dio la vuelta, subió al coche, antes de acelerar, se rió por primera vez en mucho tiempo. No con rencor ni con desesperación, sino de verdad. Libre, se sintió aliviado. Era joven, inteligente, seguro de sí mismo y finalmente libre. Pasó un mes. Del portón de la clínica privada salió un auto con calma. Tomás, sentado en el asiento trasero, apretaba un peluche que le había regalado Néstor. Se volvió hacia su madre y preguntó esperanzado: «Mami,
Nunca más te volverás a enfermar. Haré todo para estar sana, sonrió Paula y le besó la coronilla. El tiempo de rehabilitación unió a los tres. Néstor y Tomás visitaban a Paula casi todos los días, paseaban por las avenidas, tomaban té en la terraza, jugaban juegos de mesa. Y cada vez más las conversaciones no solo eran sobre el futuro, sino sobre un futuro juntos. Néstor veía en Paula a una mujer con una fuerza interior increíble. Y cada vez más se sorprendía pensando que ya no podía imaginar su vida sin ella. Su energía, su bondad, su fortaleza, todo eso lo cautivaba. ¿Por qué no vi ese tesoro en la universidad?, pensaba con pesar. ¿Cuánto tiempo perdido? Gracias al esfuerzo de Paula, los negocios en la empresa mejoraron. Aparecieron nuevos socios, pero también nuevos envidiosos. Entre los empleados, que parecían comunes, había un joven cuya historia era muy distinta. Franco. Cuando era bebé, lo dejaron en la puerta de un orfanato con apenas 6 meses. Más tarde, a los 10 años, se cayó de un árbol mientras intentaba rescatar un gato asustado y desde entonces cojeaba. La operación que podría aliviarlo era posible, pero muy costosa. Franco no tenía tiempo para soñar, luchaba por sobrevivir. Al salir de la escuela, soñaba con entrar a la universidad. Fracasó en los exámenes, y desesperado, entró a la empresa de Néstor como conserje. Los empleados se burlaban. Pero nadie sospechaba que Franco no era un simple conserje. Sabía varios idiomas, adoraba las matemáticas y leía artículos económicos por horas. Solo Paula y Néstor notaban eso. Para los demás, era el conserje cojo, con quien podían hablar de cualquier cosa, como si fuera un mueble. Tengo un amigo que sabe de cámaras, susurraba un gerente a otro implicado en un fraude. Franco lo notaba, memoraba cada detalle, cada nombre, cada esquema del que escuchaba sin querer. No se quejaba, acumulaba conocimiento, y esperaba. Esperaba su oportunidad. Franco limpiaba lentamente el alféizar de la sala de conferencias. Se movía en silencio, como una sombra, y eso lo aprovechaban. Para los demás era prácticamente invisible. Ninguna de las conversaciones que ocurrían a sus espaldas se ocultaba, la gente hablaba libremente, incluso sobre cosas que deberían mantenerse en secreto. Esta vez, 2 hombres conversaban animadamente junto a la pared, a pocos metros de él. ¿Sabes dónde suele dejar el jefe su coche?, dijo uno, bajando la voz. Claro que sí. ¿Por qué? Perfecto, lo importante es disimularlo bien. Hay dispositivos ahora que caben en un encendedor, un bolígrafo o incluso en la tapa de un termo. No sé, eso ya es demasiado. Deja de preocuparte, lo importante es actuar rápido, él no sospechará nada. Franco, sin dejar de trabajar, tocó discretamente la pantalla del teléfono. La grabación estaba en marcha. No se permitió ni una mirada extra ni ningún gesto que pudiera delatar sus intenciones. Tan pronto como ellos se fueron, limpió cuidadosamente el último panel, se enderezó y se dirigió hacia la oficina de Néstor. El corazón le latía rápido, pero con seguridad. Llamó, entró. Néstor, perdona que entre sin invitación, pero tengo algo importante que debes escuchar. ¿Qué pasa, Franco? Néstor apartó los papeles y miró al joven con atención. Esta es la grabación, de hoy, escucha por ti mismo. Puso la grabadora, las voces eran claras. Néstor frunció el ceño y luego su rostro se tornó firme como el acero. No dijo una palabra más, solo asintió y pidió que le dejaran la grabación. Al final del día, los empleados involucrados en el plan criminal fueron despedidos. Sin ruido ni escándalos, de forma inmediata. Sus tarjetas de acceso fueron anuladas y sus perfiles laborales bloqueados. La causa oficial, violación de la ética y normas internas de seguridad de la empresa. Al día siguiente, Franco fue llamado a la oficina directiva. Franco, queremos agradecerte no solo con palabras, dijo Néstor con sinceridad contenida. No solo salvaste a la empresa de una amenaza interna, también demostraste que mereces algo mejor. No sé qué decir, pero no tengo título ni educación formal, murmuró Franco desconcertado. Eso se arregla, yo ayudaré con la matrícula. Para economía. Y mientras tanto, harás prácticas con nuestros gerentes. Ya basta de andar con el trapeador. El joven se quedó sin creer lo que oía.
Nunca soñó con un cambio así. Pero la vida apenas comenzaba. Pasaron unas semanas. Una noche, hojeando los viejos álbumes de fotos de su padre, Néstor encontró una imagen que lo dejó paralizado. Junto a Santiago, su padre fallecido, había un hombre idéntico a Franco. Rasgos, ojos, hasta la forma de la barbilla, el parecido era inquietante. No dudó. Contactó a un detective privado con quien había trabajado antes y le encargó investigar. El resultado fue impactante. Descubrieron que Franco era el único hijo sobreviviente de aquella familia que fue eliminada años atrás, y cuyos nombres y documentos fueron usurpados por criminales. El destino fue cruel, sus padres desaparecieron, el niño fue abandonado en un orfanato, y extraños usaron su herencia durante años. Pero ahora la verdad había salido a la luz. También apareció un tío, el hermano de la madre de Franco. La prueba de ADN confirmó el parentesco sin lugar a dudas. Finalmente, Franco supo quién era. Su historia, su nombre, sus raíces, todo volvió a él. Néstor, no sé cómo agradecerte, cambiaste mi vida, dijo Franco sinceramente, sentado frente a su mentor. Quizás solo era el momento, pero también tú me salvaste a mí, y no una vez, sonrió Néstor. Además, pronto serás invitado a nuestra boda. Paula y yo decidimos que basta de esperar, será el próximo mes. ¿Vendrás acompañado? Por supuesto, asintió Franco. Tengo una novia, nos conocimos en la universidad. Es raro, pero parece que siempre nos conocimos. Eso está bien, dijo Néstor. Todo debe empezar simple y limpio. Un día antes de la celebración, Néstor y Paula salieron del consultorio médico con rostros radiantes. Él le tomaba la mano, sus dedos temblaban. ¿Acabas de oírlo?, preguntó en voz baja. Vamos a tener un bebé. Paula lo miraba, sin poder contener las lágrimas. Vamos a tener un bebé.